Hoy en Madrid, en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, mero centro de Madrid, don Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, se ha pronunciado. Lamentablemente, él no estaba allí, de manera que él no habló, no se presentó. Debió estar allí, creo. Su hija Carolina, su hija menor, Carolina González López, nació en Washington, D.C. en enero del año 80. O sea que tiene 44 años. Vive hace 10 en Madrid. Su hija Carolina leyó el breve pronunciamiento de su padre, brevísimo. Y básicamente allí don Edmundo dice que la voluntad expresada por el pueblo venezolano el pasado 28 de julio en las elecciones que él ganó abrumadoramente debe ser respetada, que la lucha continuará hasta alcanzar los objetivos que él y María Corina se propusieron, y termina diciendo, no hay que desmayar, no los defraudaremos. Después han hablado también don Antonio Ledesma y Leopoldo López, y han dicho algunas palabras muy sentidas y muy vibrantes, y les mando un gran abrazo. Yo creo que don Edmundo debió estar allí. Entiendo que cuando estaba en Caracas tuviera que esconderse, ¿no? Porque la dictadura lo amenazaba, ¿no? Y anunciaba órdenes de captura, de arresto, de aprehensión, y lo acusaba de terrorista, de conspirador, y de haberse asociado ilícitamente para delinquir. Yo entiendo que en Caracas don Edmundo estuviera asustado y se refugiara en la embajada holandesa primero y después en la embajada española, que están ahí, a pocos metros una de la otra. Yo entiendo. Incluso entiendo que don Edmundo cediera a las presiones, se dejara aturdir por el miedo y abandonar a Venezuela y partir al exilio. Pero ya está en Madrid. Y desde que ha llegado a Madrid no ha dado la cara, sigue escondido. Y solo sabemos de él pronunciamientos escritos, en este caso un pronunciamiento leído por su hija Carolina. Si su hija puede dar la cara y leer el pronunciamiento, don Edmundo también podría hacerlo. Más todavía porque me parece que es hora de dar la cara. No es lo mismo que su hija lea unas palabras, a que él mismo las diga con emoción, ¿verdad? Luego cuando dice no hay que desmayar, bueno, él desmayó. Perdonen la franqueza, ¿no? Pero cuando estaba en Caracas y cuando decidió irse y cuando no le consultó ni le avisó a María Corina de su decisión de irse, y cuando se fue a pesar de que la dictadura no expedía salvoconducto para la hija mayor de Edmundo, Mariana del Carmen, él desmayó. Ese fue un breve y lamentable desmayo. La vida sigue, ¿no? Pero ese fue un desmayo. Y cuando dice no los defraudaremos, lamentablemente, él al partir al exilio ha defraudado a muchos de quienes votaron por él. Y yo creo firmemente eso. Muchos venezolanos pobres que no se pueden ir, que no se pueden refugiar en una embajada, que votaron por el viejito, que cifraban sus esperanzas y sus ilusiones en el viejito, se enteran de que el viejito se fue a España y yo creo que se sienten comprensiblemente defraudados, ¿no? Pero la vida continúa. Sin embargo, todo hay que decirlo. Yo no entiendo por qué, estando ya en Madrid, don Edmundo González Urrutia no da la cara. Tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo con regularidad. Quiero decir, tiene que ejercer como presidente electo de Venezuela. Tiene que creérselo él mismo, que es el presidente electo de Venezuela. Y por tanto no puede mandar a su hija a leer un comunicado. Tiene que dar la cara a él. No hay razón ya estando en Madrid para tener miedo. ¿A qué le tiene miedo en Madrid? ¿De quién se esconde? ¿Por qué se llama a votos de silencio y mantiene su paradero casi en secreto? No tiene sentido. Yo creo que de ahora en adelante, en el corto plazo a Caracas, él tiene que, por lo menos una vez por semana, dar una rueda de prensa, dar entrevistas, viajar por Europa, viajar a Washington, reunirse con los líderes importantes del mundo libre, ¿no? Y tener una agenda, y trazar unos objetivos, y trabajar arduamente, y dando la cara, y poniendo el pecho con ese objetivo. Pero si va a estar escondido, y si se va a pronunciar a través de su hija, es bien difícil que consiga mantener viva, encendida, la llamarada de la esperanza. Una llamarada que se ha no apagado del todo, ¿no? Pero que ha rebajado un poco su
su luminosidad, su resplandor, su brillo, su promesa de un futuro, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los diarios más importantes del mundo. El New York Times hoy titula: con Edmundo González Urrutia asilado en España, las esperanzas de democracia se reducen en Venezuela. No lo digo yo, lo dice el New York Times, ¿no? Se fue, las esperanzas se reducen, o sea, es un desmayo y mucha gente está defraudada o desesperanzada, como dice el New York Times. El diario ABC de España, que es un diario de derechas, que está con Edmundo, que está contra Maduro, yo escribo allí todos los domingos, titula en portada, ¿no? Edmundo da un paso atrás, lo que yo llamo un desmayo, ¿no? O lo que yo llamo dejarse invadir, aturdir por el miedo, ¿no? Asustarse simplemente, ¿no? Edmundo da un paso atrás y deja toda la oposición a María Corina Machado. Y es así, se ha quedado sola María Corina. Edmundo ni siquiera le dijo, oye, ¿qué te parece? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Qué me aconseja? Se fue. Se fue, ahora está en Madrid y continúa escondido. Por supuesto, quien está encantado, ¿no? O quienes están dichosos son Maduro y Cabello, ¿no? Yo siempre le sigo la pista muy atentamente. Anoche Maduro se presentó en un programa de televisión con unos anfitriones o moderadores que hacían el papel de, digamos, mascotas, ¿no? Del dictador. Y entonces el dictador cambió completamente el tono frente al mundo, porque antes lo insultaba, ¿no? Le decía viejo decrépito, cobarde, estás enconchado, no eres valiente, te vas a escapar, te van a dar una maleta con dinero y vas a partir al exilio. Que antes lo insultaba de manera bien acanallada, ¿no? Para meterle miedo y para conseguir lo que al final logró, que don Edmundo se asustara y se fuera al exilio. Entonces ahora Maduro dice, yo respeto mucho la decisión que ha tomado el embajador. Ah, bueno, ahora ya no es un viejo decrépito, un cobarde, ahora es el embajador. Respeto mucho, comprendo su decisión, dice. Yo he conducido todo este proceso que se ha desarrollado de una forma impecable. Mío, ningún proceso. Es que el mundo fue de la embajada holandesa a la embajada española y una vez que entró a la embajada española dijo, me quiero ir a España. Ese fue todo el proceso, ¿no? Y entonces Sánchez mandó a su avión. Y luego Maduro dice algo que es muy revelador, ¿no? Dice, le deseo mucha suerte en esta nueva vida al embajador, en este nuevo camino que ha emprendido. Es decir, que Maduro alude a don Edmundo no como el presidente electo, cuya nueva vida sería juramentarse como corresponde el 10 de enero en Caracas, no. Habla de don Edmundo como si fuera ya un señor que se retiró de la vida pública, que se jubiló de la política, que desea vivir en Madrid, y entonces ya el dictador le dice, mucha suerte embajador en esta nueva vida, en este nuevo camino. Con lo cual, entre líneas, implícitamente, Maduro le está diciendo a don Edmundo, tu vida y tu camino están allá en España, no se te ocurra desviar el camino y regresar, ¿no es cierto? Porque si regresas, entonces te vamos a seguir asustando, intimidando, arredrando, con órdenes de captura, y etcétera, ¿no? Aunque yo de verdad creo que no lo iban a capturar, y que estando, como dije, en la embajada española, estaba a salvo, no tenía que irse, debía quedarse ahí, ¿no? Cabello, que es mucho más insidioso, ponzoñoso que Maduro, ¿no? Hay que ver lo malo, lo cabrón que es Cabello, ¿no? Los dos son malos profesionales, ¿no? Pero Cabello es más malvado, más maléfico todavía, si cabe, ¿no? Y entonces Cabello ha salido a decir que don Edmundo escapó no de Maduro, no del fiscal Saab que amenazaba con detenerlo, no, dice Cabello que don Edmundo escapó de María Corina, porque percibió que María Corina era fascista, que María Corina era siniestra, se asustó o se escandalizó o quiso desmarcarse de ella y se fue sin siquiera avisarle, ¿no? Que es algo que a mí me sorprende mucho, que se haya ido de Venezuela sin hablar previamente con María Corina. Podría haberle dicho, ven a la embajada, conversemos, no sé. Y dejando a su hija mayor, Mariana del Carmen. Esas dos cosas a mí me hacen ruido, ¿no? Me hacen ruido. Entonces ahora tenemos que esperar a que el Congreso de los Diputados en Madrid tome la decisión, y ojalá tome la decisión correcta, de reconocer a don Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El presidente socialista de España, del Reino de España, Pedro Sánchez, no quiere reconocerlo como presidente electo. Dice que es un héroe, ¿no? Le han concedido el asilo por razones humanitarias, por supuesto, pero no quiere reconocer que es el presidente electo. O sea, la postura de Sánchez es, Maduro no ganó, no ha mostrado las actas demostrando que ganara, pero Edmundo González Urrutia tampoco ganó. Entonces, ¿quién ganó? Sánchez dice, no sé. No hay un ganador, ni Maduro ni don Edmundo. Entonces no quiere reconocer el Partido Socialista Español a Edmundo como el presidente electo. Pero yo creo que con un poco de suerte en el Congreso de los Diputados español mañana quizá se va a reconocer como presidente electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia. Y yo espero que una vez que se lo reconozca como tal, don Edmundo se deje ver de vez en cuando, que dé entrevistas, que dé ruedas de prensa, ¿ah?
que nos devuelva la esperanza que ha declinado tanto, ¿no?, cuando él decidió partir al exilio, ¿no? Y que nos demuestre que él quiere volver el 10 de enero, que está listo para volver, que ha sido solo un paréntesis en el exilio, ¿no?, pero con la determinación de volver, ¿no? Y no, como dice Maduro, mucha suerte, embajador, en su nueva vida, en su nuevo camino, como si ya se hubiera jubilado, ¿no? Y que dé la cara, y que plante una bandera venezolana, que consiga un buen despacho como el que tiene mi amigo Leopoldo López en Madrid, y que desde allí se pronuncie regularmente. Si María Corina Machado lo hace todas las semanas en Caracas, atiende a la prensa internacional, no se deja callar, mantiene viva y vibrante su voz, y habla y nos devuelve siempre la esperanza y la ilusión, ¿por qué don Edmundo no puede hacer lo mismo? ¿Por qué? Si ya no está en Venezuela, está en España, que dé la cara, que hable y que nos convenza de que él todavía es el presidente electo. Y quiere ser el presidente electo, y quiere ser el presidente de Venezuela a partir del 10 de enero. Entre tanto, y para terminar, se acerca la fecha clave, el ultimátum de Eric Prince y de su ejército militar privado Blackwater. La fecha clave, ha dicho él ha dicho que algo muy importante va a pasar en Venezuela, y muy positivo, el próximo lunes 16 de septiembre, así que, atención, seguimos.